Bienvenidos, estamos en una edición de Cabildets Live en donde queremos hacer un repaso, un análisis de lo que está sucediendo en el Gigante del Sur, en Brasil. Se encuentra en un proceso electoral muy apasionante. Para eso hemos invitado a Diego Hernández, periodista, director para Latinoamérica de Cabildets, que conoce y ha seguido este proceso electoral y que nos va a ofrecer las claves para comprender el impacto de este proceso en toda la región. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Paco, buenas noches, bien, muy bien. Gracias, pues entremos en materia, Diego. Brasil es un país muy importante para la región. Es un país que ha sido punta de lanza en procesos políticos regionales, que ha influido en diversos fenómenos que se han dado en toda la región, particularmente con un liderazgo desde la izquierda y ahora pues se encuentran en un proceso electoral que apetece ser muy apasionante en su desenlace este próximo domingo. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué significa o qué representa Brasil para toda la región? Bueno, por las propias dimensiones del país, Brasil es un gigante, ¿no? Un país continental que efectivamente lo que acontezca en él, en su economía, en la tranquilidad o no, ¿no? De su orden social, con certeza impacta en los países vecinos. Eh, yo creo que en particular eh, esta elección tiene un significado especial o relevante por el momento político que vivimos, ¿no? O sea, estamos en un momento de expansión o de un avance de lo que podríamos llamar una nueva ola roja. Allá por el año 2000, ¿no? Por finales de los 90, principios de los 2000, se dio una primera ola roja, lo recordarás, con una serie de países desde Venezuela, en Centroamérica también varios países, comenzando Paraguay, o el mismo Uruguay, comenzando a Bolivia. caer en Bolivia en manos de gobiernos de izquierda y que eso cesó aproximadamente por vuelta de 2012, 2013, 2014, con la llegada al poder de aparentemente gobiernos de signo contrario, de derecha, pero que se revelaron ser gobiernos más, más de centro y liberales, ¿no? Más que conservadores, que de alguna forma llevaron a una vuelta o están ahora llevando una vuelta de la izquierda. Hay una segunda ola roja, ¿no? Y no rosa, como dicen algunos. Entonces, en este sentido, la elección en Brasil cobra una relevancia especial porque uno a uno, en los últimos años, han ido cayendo los gobiernos de centro derecha o centro liberales y han asumido el poder en todo el continente, incluso si consideramos España y Portugal, ¿no? Iberoamérica, han ido cayendo en manos de gobiernos socialistas, ¿no? Tenemos incluso algunos gobiernos comunistas que son abiertamente dictatoriales, totalitarios, y, y hay solo en este momento, por lo menos en Sudamérica, 3 países que resisten a esta onda, que son Paraguay, Uruguay y Brasil. Si Brasil cae, evidentemente será una señal de que pues, los otros 2 países puedan también ceder en algunos pocos años a gobiernos de izquierda, pero al mismo tiempo, si Brasil tiene una renovación, una reelección del presidente Bolsonaro, estará dando un señal también muy claro de resistencia o de freno a esta ola, precisamente en el espacio de mayor amplitud, teniendo una especie de dique, ¿no? Continental. Entonces, sin duda alguna, para toda la región es muy importante Brasil.
si quieres verlo hasta desde el punto de vista económico. En este momento el país está con la inflación a la baja, controlada, está creciendo con el PIB, a pesar de haber pasado por una pandemia muy dura. Si entra un gobierno que desorganice esta puesta en orden de la casa, no solo va a ser un problema para Brasil, va a ser un problema también para el resto de los países del entorno, ¿no? Y es que prácticamente esta ola roja de la que hablas, pues implica ya per se cierto desorden. Chile Sí, hace un viraje totalmente a la izquierda, Argentina con un problema de devaluación enorme con el gobierno de Fernández, así es. Castillo, no se diga, Petro, que está generando toda una revolución en Colombia, Así es, así López es. Obrador en México también con un gobierno cada vez más desordenado y con menos resultados en lo económico, y Estados Unidos entrando también en un proceso de recesión. Todos estos gobiernos con un programa más o menos alineado a, a los intereses de un personaje que hoy aparece o reaparece después incluso de haber sido encarcelado por corrupción, que es Lula da Silva frente a Bolsonaro, un Así es. hombre que ha resistido la crítica de todos los medios, los señalamientos. Hoy todas las encuestas, o al menos casi todas las encuestas, hablan del retorno de Lula al poder. Sí. Y esto, bueno, los que vemos desde fuera y no estamos en el país como estás tú, pues podemos quedarnos con la percepción de que prácticamente es un hecho el arribo o el regreso, el retorno de Lula Sí. al poder. Pero parece que en Brasil esta lectura no se comparte. ¿Cómo se ve desde Brasil este fenómeno? Sí, mira, el gobierno, primero, el gobierno de Bolsonaro, efectivamente, como dices, ha sido permanentemente golpeado, ha sido permanentemente aislado, ¿no? Aunque no se pueden comparar todos los gobiernos de los que hablamos en la región, y no es lo mismo López Obrador que Boric, por ejemplo, sí es un hecho que la posición ideológica de estos países ha llevado a un progresivo aislamiento en la escena internacional de Brasil, ¿no? No porque Brasil se esté aislando, muchos piensan que efectivamente se está aislando, pero si vemos a detalle las acciones que el país ha estado tomando, vemos que ha ampliado su comercio, que ha establecido proyectos de presencia en foros internacionales, ¿no? En espacios internacionales, que ha tenido con esta diplomacia una actitud también más activa en la ONU, etcétera. Entonces, ha habido una actitud de no aislamiento. Sin embargo, la prensa internacional y un poco la propia diplomacia de estos países con, con una clara orientación ideológica ha hecho que se le encapsule al país. Entonces, se ha vendido la narrativa que Brasil es una especie de paria internacional, ¿no? O sea, que nadie se junta con él, que nadie quiere estar. Bueno, si vemos lo que aconteció recientemente en Inglaterra, bueno, Brasil fue uno de el gobierno de Bolsonaro fue uno de los primeros presidentes a ser invitados al sepelio de la reina, fueron muy bien tratados en la misa, no en la misa, perdón, en la celebración del propiamente fúnebre. Bolsonaro estaba en algunos lugares más adelante que el propio lugar que estaba dos o tres, Biden. Eh, Putin ha recibido puedes decir, bueno, pero es un dictador, bueno, pero estamos hablando de un juego geopolítico, ¿no? Hasta hace poco Trump también tenía un buen relacionamiento con Bolsonaro cuando presidente. No es un país que se
digamos, que se agache, ¿entiendes? Ahora, efectivamente, la lectura que se tiene desde fuera, yo creo que sí es diferente a la que se tiene dentro. Tú me decías ahorita, bueno, hay una serie de encuestas que dan por hecho casi la victoria de Lula. Aquí hay una guerra de encuestas, te diría yo. La mayoría de ellas efectivamente colocan a Lula al frente, pero no necesariamente para vencer en el primer turno. Pero hay algunas encuestas, no son de casas de investigación irrelevantes, muy por el contrario, una de ellas quizás no sean de las más poderosas, pero una de ellas es la que hace 4 años más cercano quedó del pronóstico del primer turno, a 5 puntos de distancia. En tanto, las demás casas encuestadoras, sobre todo la Datafolia y el IVOPE, que son grandes casas encuestadoras, quedaron a 15, a 12 puntos de diferencia, que es mucho, ¿no? Esto puede repetirse de nuevo en esta ocasión. Puede igual no repetirse, pero si ya aconteció 4 años atrás, bueno, puede volver a repetirse una situación similar. Estas casas encuestadoras que más cercanas llegaron al resultado final en la elección pasada, o dan empate técnico en este momento de Lula con Bolsonaro, o colocan a Bolsonaro un poco adelante. Hoy mismo salió una encuesta salieron 2 encuestas, de hecho, una que coloca a Lula a 5, aproximadamente 5 o 7 puntos de distancia de Bolsonaro, y otra que coloca a Bolsonaro, me parece que son casi 7, 8 puntos al frente. Pero igual ayer otra encuesta colocaba a Lula ganando en primer turno, con 51, 52% de los votos válidos. Entonces hay una especie de guerra de encuestas bueno, que esto sirve para la narrativa de unos o de otros en la contienda. Lo que en este momento hay en Brasil, hay un enfrentamiento de 2 visiones diferentes sobre lo que el país debe ser, y hay sí una polarización en la sociedad muy grande, con los efectos negativos y los efectos positivos que esta polarización puede tener, ¿no? Antes de hablar de esta polarización, Diego, me parece que es fundamental que nos ayudes a entender qué significa en Brasil, en este sistema electoral, esta primer turno o esta primera vuelta. ¿Qué tiene que acontecer para que se convierta cualquiera de los dos Sí, en ganador definitivo? un ganador. Tiene que ganar con 50% de los votos más 1, ¿no? El que tenga 50% de los votos y un voto más, o más de eso, ¿no? Gana. Si esto no se tiene, entonces van para una segunda vuelta que se realiza, una segunda elección de aquí a un mes, el día 30 de octubre. Es este domingo la primera elección, la segunda sería el 30 de octubre. Esto tiene sus beneficios, pero también sus riesgos, ¿no? El beneficio que tiene creo que puede entenderse muy bien en el caso de México, ¿no? De no tener gobiernos que, por ejemplo, obtengan el poder con una tercera parte de la votación, de los votos válidos, ¿no? Con 30%. Entonces tienes 60% de la población que no votó en ti, y ese 32, 34, 35% que votó en ti es el que te da pose del país. No. Entonces esto abre la necesidad de que los gobiernos que ganen por, un, por una votación lo más amplia posible. Para el segundo turno no es necesario tener, evidentemente, gana el que tiene más votos y punto, ¿no? Pero como son solo 2 candidatos, entonces allí pues el equilibrio ahí es variable, o mejor dicho, el resultado es variable. Puedes tener una votación 60-40, o puedes obtener votaciones de 45, 30 y tantos, y el resto de votos anulados, no sé. El hecho es que permite durante ese periodo de un mes negociaciones, alianzas,
que de alguna forma le dan cierta gobernabilidad o le posibilitarían en teoría cierta gobernabilidad al que llega al poder. En el caso de Bolsonaro, pues su luna de miel duró muy poco, ¿verdad? Porque de forma muy rápida, la sorpresa, que fue el impacto del triunfo de Bolsonaro, que era un caballo negro, ¿no? O que no se esperaba, que no recuerdo cómo se dice ahora en español, pero que viene desde atrás, ¿no? Y que no se esperaba que ganara. Pues de repente ganó, tuvo un periodo ahí como de lo que se hacían acomodos, pero muy rápidamente, el mismo primer año, el sistema se comenzó a organizar para el bloqueo contra él. Entonces toda la prensa, básicamente la mayor parte de la prensa, comenzó a hacer una labor de oposición. En el Congreso fue difícil poder tener una base de gobierno sólida. Y bueno, el gobierno ha enfrentado en estos 4 años resistencias muy fuertes. En este momento la mayor resistencia, creo yo, la mayor dificultad que enfrenta es la actitud que la justicia, el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, porque no son todos los jueces, evidentemente, sino los ministros de la Suprema Corte, la mayoría de ellos han asumido de casi un poder superior al gobierno, ¿no? Y no solo eso, sino una especie de oposición incluso al gobierno. Bolsonaro ha venido denunciando desde hace un tiempo la debilidad del sistema electoral brasileño al usar, como en el caso de Estados Unidos, el voto o la urna electrónica. Eh, si a esto sumamos pues la actitud de algunos miembros del Poder Judicial, que prácticamente han tomado partido en este espacio electoral brasileño, ¿qué posibilidades hay de entrar en una crisis postelectoral? Pensando en el Sí, fenómeno más reciente de los Estados Unidos, ¿no? sí. Mira, es una respuesta un poco compleja y porque primero hay elementos técnicos, por ejemplo, que yo no domino. Sin embargo, he platicado con algunos jueces que están en el ámbito electoral y que han trabajado, que han estado con la mano en la masa, en el sistema preparándolo, testándolo, haciendo test, pruebas, ¿no? Para ello. Y he platicado con algunos técnicos también. La gran mayoría de ellos, o la mayoría de ellos, reconocen dos cosas. Primero, que cualquier sistema de este tipo, o sea, quiero decir, cualquier sistema que implique un Informático. aparato puede ser vulnerado. Uh -huh. Eso es un hecho, que es algo que hay que reconocer. Ahora, el grado de vulnerabilidad es ahí lo importante, ¿no? Eh, Así como reconocen esa posibilidad, también, o ese hecho, también reconocen que la mayoría, hay algunas divergencias entre ellos, pero la mayoría dice que la serie de candados, uno tras otro, que tiene el propio sistema, las propias urnas electrónicas, etcétera, eh, requerirían o exigirían una red muy grande de complicidades para poder vulnerarlo, ¿no? De tal forma que se vuelve prácticamente imposible o se vuelve muy difícil poder vulnerarlo sin que haya filtraciones o etcétera. El Partido Liberal, que es el partido en el que está Bolsonaro, presentó hoy, me parece, o creo que sí fue hoy, una, eh, una especie
de revisión o de análisis que hizo del sistema, tal como le fue presentado, y apunta algunas vulnerabilidades. De la misma forma que el ejército apuntó algunas posibles mejoras para el sistema. Y evidentemente el sistema se puede mejorar. Una de las cosas que quería el presidente Bolsonaro, por ejemplo, es que cada urna electrónica pudiera tener la posibilidad de tener el voto impreso. Entonces tú llegas, votas y sale tu comprobante. Una vez que hiciste todos tus votos, sale tu comprobante impreso. Solo que no lo vas a agarrar, lo ves, das un clic para que se corta y cae en la urna, ¿ok? Sin tocar. Y eso impide cualquier manejo de ese material. Y esto posibilitaría que delante de cualquier objeción, de posible sospecha, bueno, vas y cuentas los votos. Sí, ¿no? materialmente se puede hacer una evaluación. Hay un cotejo. Pero esto implica, según conversé con algunos jueces, bueno, también otras dificultades. A ver, vamos a ver. ¿Y si falla la impresora? O sea, ¿cómo la sustituyes en el momento? Tienes que manejar las cosas y tienes que abrirla. ¿Se entiende? El propio manejo de los votos, bueno, se puede perder uno o dos votos. Son cosas pequeñas, pero implica una serie de también elementos que no lo vuelven totalmente perfecto. Pero sin duda alguna, esta posibilidad de materialidad del voto es algo importante para poder tener o generar una mayor confianza entre los miembros del Poder Judicial, entre la mayor parte de los miembros del Poder Judicial. Hay una idea de que entre menos materialidad es mucho más seguro y más fácil. Pero esta idea no consigue entrar de una forma tan clara en las personas comunes, ¿no? Hay la última encuesta que se hizo, Datafolia, me parece, sobre el grado de confianza que se tenía en el sistema, daba aproximadamente si no recuerdo mal, un 35% de mucha confianza. No estoy dando números exactos, son aproximados. Un veintitantos por ciento de alguna confianza y un 20 por ciento de nada de confianza. A la hora de presentar los datos, los periódicos que hicieron, juntaron la mucha confianza y el algo de confianza, y entonces estaban hablando de un 70-80% de confianza en las urnas y en el sistema. Pero es posible hacer otra lectura también, porque cuando tienes poca confianza, quiere decir que tienes algo de duda. Y si tienes algo Quizá de duda, tienes más entonces, dudas que confianza, ¿verdad? pues no sé si más o menos, pero no tienes una confianza completa. Es Plena, posible, claro. o sea, no sé si concuerdas conmigo que esa misma encuesta tiene otra posible interpretación, porque creo que está mal hecha, porque faltó ahí una pregunta, así como tengo un poco de confianza, yo podría haber colocado, tengo un poco de desconfianza, y entonces ahí sí computas, ¿no? Computas juntando los elementos. Ahora, es interesante, puedo estar equivocado, busqué en estos días, si no encontré, puede ser un error mío, pero después de que empezó a caer algunos puntos, la confianza, muy pocos, 3, 4 puntos en el sumatorio de estas dos respuestas, dejó de hacerse la encuesta. Ahora, hay un elemento que tú mencionaste que es muy importante. Si el sistema, como dicen los jueces que he consultado y algunos técnicos que he consultado, es seguro, entonces, ¿qué es lo que está generando este halo de desconfianza? ¿Es el presidente que lo está atacando? Y ellos me decían, mira, sí, claro que eso influye o puede influir, pero la mayoría de ellos, que claro que hablamos en off, ¿no? O sea, fue una conversación fuera o sea, solo para formar mi criterio, o intentar formar mi criterio. Ellos me decían, mira, hay una especie de clase en el país de miembros del tribunal que son como semidioses, que se creen semidioses, que son los ministros.
y viven en boles, en espacios cerrados, como si fueran espacios cerrados, y realmente creen que son absolutamente diferentes. Me decía una de estas personas con las que hablé, me decía, mira, en algún sector de los jueces que trabajan bien, que se sienten vocacionados, hay ya hasta un rechazo cuando alguno los confunde y le llama ministro, hay un cierto rechazo a que le llamen así porque ya tiene una connotación negativa que una buena parte de la población Comparte. comparte. ¿Por qué? Porque se han vuelto, han tomado una actitud demasiado de bloqueo al gobierno, ¿sabes? O sea, se han puesto con un bloqueo. Aquí, permíteme hacer un paréntesis, pero Brasil tiene una especie de tradición histórica durante siglos que vivió el imperio. Había en el imperio, no era como tener la presidencia de la república, que era toda poderosa y de alguna forma, como en el caso de México, ¿no? Y el Congreso se le subordinaba al presidente. El presidencialismo mexicano es muy duro así. Bueno, hoy ha cambiado un poco más o menos, ¿verdad? Quizás ha Quizá vuelto a, regrese. ha vuelto a ese origen, ¿no? Pero había una subordinación prácticamente al jefe de la familia revolucionaria en el pasado, ¿no? Y que hoy puede ser que esté reestructurándose, como hemos platicado en algunas veces, ¿no? Aquí lo que había era diferente, o sea, había el poder judicial, había el parlamento, el poder legislativo, había el poder ejecutivo, que era el consejo de ministros, ¿no? Entonces tenías una especie de primer ministro, aunque no se le daba ese nombre, y tenías al emperador, y el emperador era el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces el emperador no asumía una posición ideológico-política, no era ni liberal ni conservador, no era miembro de una facción, era el poder moderador, era el poder que estaba por encima de estos tres poderes para poder resolverlos. Esto era una forma en la que, digamos, influidos por pensamiento cristiano, del inicio de la modernidad, de la escuela de Salamanca, etcétera, influyó en este país ibérico, y había una tradición también muy fuerte en la propia Portugal que venía a darle como una solución. Disculpa por esta disgregación teórica, pero es muy interesante, le daba una especie de solución a la ficción que es la tripartición de poder. O sea, el poder por sí propio tiende a unir, tiende a ser uno, ¿no? Y tan es necesario que sea uno que en el propio planteamiento teórico liberal de la división de poderes, es necesario para que funcione que haya una articulación entre ellos, si no, no funciona, si no entran en conflicto. Entonces, como es muy común que pudieran entrar en conflicto, si uno de los tres poderes no asumía una especie de control sobre otro, el planteamiento portugués era que entonces coloca un poder unificador por encima de estos tres para que estos tres cumplan con su vocación específica al ejecutivo, al legislativo y al judicial, y haya un poder que vele por el todo y que tenga la capacidad de, con el ejército, de poder imponer la paz. ¿Sí? Entonces esto funcionó, no aconteció en el resto del continente. En Brasil fueron decenios y decenios de imperio y de paz imperial, y se le llamó una democracia coronada. Había más democracia en el periodo, más vida participativa real en el periodo del imperio que ahora. Entonces, ¿qué ha acontecido? Vino ya para de 1800 para 1900 vinieron las revoluciones. las revoluciones, ¿no? La república, el país entró como de forma tardía, lo que aconteció en el resto de los países, pero consiguió, en Latinoamérica, pero consiguió mantener su unidad por esta larga tradición de unidad que tenía, pero no hallaba paz en los gobiernos de paz.
Y entonces de repente las Fuerzas Armadas comenzaron a ejercer ese poder moderador, ¿sí? Pero resulta que hoy, y está explícitamente dicho por uno de los ministros, bueno, está practicado por casi todos, o buena parte de ellos, una parte significativa de ellos, para ser justos, pero está dicho por uno de ellos, por el ministro Toffoli, en una conferencia que dio, si mal no recuerdo, en Portugal, fíjate, precisamente en Portugal, que el poder moderador hoy en Brasil era el poder judicial. Pero nadie les atribuyó, o sea, constitucionalmente eso no está establecido y nadie les atribuyó esa función. Al contrario, si estuviera de alguna forma establecido constitucionalmente, tendría que ser más el poder ejecutivo, que es el que tiene el dominio del ejercicio de la coerción con el ejército, etcétera. Pero ellos lo asumen así. Y en alguna entrevista reciente que un exministro, Aires Brito, dio al respecto de la situación que hoy el país está viviendo, que en ese confronto del Ejecutivo con el Legislativo, perdón, con el Poder Judicial, él decía, mira, la presidencia en Brasil es un poder, el Ejecutivo es un poder, pero no es un poder supremo. El Legislativo es un poder, pero no es un poder supremo. Solo existe un poder supremo, el Supremo Tribunal Federal. O sea, con todo respeto al señor ministro, es una aberración que no encuentra cabida en el ordenamiento jurídico que el país tiene. No tiene cabida. Pero ellos han asumido este poder moderador y es lo que nos tiene en este momento en una situación de tensión excesiva. Porque es justamente esta lógica del Poder Judicial la que hoy tiene a Lula como un sobreviviente político, Exactamente. son quienes lo sacan de la cárcel y le permiten ser hoy un contendiente a la elección, ¿no? Y quizá hasta por razones justas y debidas, pero no es la forma adecuada, porque ellos dicen, es que el proceso de Lula tuvo errores. Entonces, para sanar esos errores, vamos a anular el proceso, la condenación, y vuelve a su instancia original. Aquí Lula miente cuando dice que ha sido inocentado, que ha sido declarado inocente. Miente, porque realmente no fue declarado inocente. Lo que hubo fue una anulación de la sentencia, del proceso, y se devuelve a la instancia que debió haber sido la original. Porque en un primer momento... Lo que en México se llama reposición del proceso. Exactamente. Alegando una parcialidad del juzgador que le ha condenado. Y que yo creo, francamente, que sí hubo una parcialidad del juez Moro en algunos aspectos, pero desde mi punto de vista, no soy especialista en esta cosa, pero es por lo que he leído, por lo que he escuchado de otros miembros, de juristas, lo que se hizo no debería haberse hecho de la forma en la que se hizo. Porque hoy prácticamente el proceso de Lula está muerto, está en ceros, está muerto, porque se anularon todas las pruebas. Todas las pruebas que se tenían, todos están anulados. Hay que recogerlos de nuevo, hay que instruir todo el proceso, etcétera. Entonces, efectivamente, como tú dices, son ellos los que nos colocaron en esta situación. Ahora, son ellos mismos los que permitieron que esto avanzara. ¿Por qué no fue frenado? Si había problemas, vicios de proceso, ¿por qué no fue frenado en el momento adecuado? ¿Por qué dejaron que aconteciera hacia este final? Para que veas el grado de insanidad en el que, o de bizarricie, de rareza en el que estamos en este momento, el juez del Supremo Tribunal que declaró a Lula culpable por el mensalón, Barbosa, acaba de declarar el voto unos días atrás en Lula contra Bolsonaro. O sea, el que reconoció y dijo, el que reconoció y dijo, fue Lula el líder de una cuadrilla criminal que saqueó al país. Él fue el relator y lo dijo, instruyó todo esto y era convicto. Bueno, este hombre es el que declaró su voto en Lula y hay otros exministros
que también han declarado y que fueron algunos de ellos que votaron a favor de la condenación, no, en este caso específico, no de Lula, sino de todo el esquema de colaboradores de él que se fue a prisión, ¿no? A Lula no se le dejó en prisión. ¿Por qué? Porque no había pruebas suficientes para ello, pero sí se declaró que había un esquema de corrupción comandado por el Partido de los Trabajadores y que el presidente era difícil que no supiera sobre esto. Pero bueno, esta es la situación que vivimos. Es un poco lo que la izquierda tiende mucho a esta lógica. En España hoy mismo se habla de un indulto para también un par de líderes políticos del Partido Socialista Obrero Español que básicamente mantuvieron igualmente toda una infraestructura clientelar y que hoy también se asume esta lógica, ¿no? Y los indultos a la ETA y a los separatistas. A la ETA, en Colombia igualmente a las FARC. Están los terroristas, etcétera. Es un proceso más que continental, iberoamericano, pero viendo cómo para mí me parece que se fue construyendo esta narrativa de Lula como un mártir, del abuso del poder de la ultraderecha. Exactamente. Uno lee los análisis de los medios internacionales y la etiqueta de la ultraderecha no se le perdona en ningún momento a Bolsonaro. A Bolsonaro y, sin embargo, y a nadie que salga de los 3, 4, 5 renglones de la agenda o de la cartilla moral progresista. Claro. O sea, Giorgia Meloni, que acaba de ser electa de forma abrumadora por la alianza que hicieron en Italia, es inmediatamente tachada de fascista, aunque sea mujer. Sí, allá usan un término hoy muy simpático, ¿no? Es posfascista. Sí. ¿No? Cuando yo creo que cualquiera de nosotros pudiera hacer lo mismo, ¿no? Somos posteriores al fascismo, incluso los más izquierdistas. Pero con todo esto, con todo este contexto sobre la injerencia del Poder Judicial en el proceso electoral, el arribo de Lula como candidato, ¿cómo llegan a una elección que será el próximo domingo? ¿Cómo se antoja el aterrizaje ya de este primer turno, de esta primera vuelta de la elección en Brasil? Sí, mira, es imprevisible el que va a pasar. Para mí, con los datos que tengo a la mano, puedo decir, bueno, creo que va a pasar esto. Pero los márgenes de error son enormes, porque hay muchas cosas aconteciendo. O sea, en estos últimos 3 semanas, 15 días, ha sido una serie de acontecimientos tras acontecimientos tras acontecimientos que han ido dificultando y haciendo cada vez más compleja esta recta final de la elección. Quiero solo hacer un paréntesis que al decir que cuando hablo del Poder Judicial y de su activismo, repito, no me estoy refiriendo a todos los jueces. De hecho, acabo de decir que hay un sector significativo de jueces que no se ven representados en la actitud de los ministros de la Corte o de los órganos superiores. No, te refieres al órgano de gobierno, al órgano superior del Poder Judicial. Un poco en México pudiéramos llamar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Exactamente, aunque aquí también, ¿no?, está el poder superior, que es electoral, etcétera, ¿no? O sea, entonces estos ministros no son bien, hay una cierta distancia, algunos colocan distancia. Por otra parte, esta gente a la que escuché apuntaba, no todos, pero la mayoría de ellos apuntaban a que las dudas que hoy se tienen sobre el sistema electoral vienen a raíz de esto, de esta actitud
de estos jueces, porque, a ver, el ejército te solicita unas mudanzas, unos cambios para las urnas para mejorar. Rechazas 3 que efectivamente podrían no ser oportunos, aceptas 1, pero dices, pero lo aplicamos hasta la siguiente elección. Eso en mayo. O sea, cuando había aparentemente tiempo para aplicarlo. Bueno, no hay tiempo. Bueno, entonces que se explique que no hay tiempo y por qué no hay tiempo. Cuando se le explicó al ejército que no había tiempo para una cierta modificación que quería, entonces el ejército, bueno, vamos a hacer entonces un muestraje más amplio de las urnas. No porque las que ya están bien. O sea, no les puedes mover nada, ¿sabes? Entonces eso genera medio que pero esto viene de una actitud de confronto. Otra cosa que te digo es que son estas cosas que vienen complicando las cosas, ¿no? Así como la prensa internacional y actores políticos internacionales generaron y sustentaron la narrativa de Bolsonaro como un paria en el escenario internacional, al punto de que, por ejemplo, cuando de fuera vienen a ver, a tener contacto aquí en el gobierno y a ver lo que acontece en el área amazónica, pues te das cuenta que la narrativa que te cuentan de la Amazonia destrozada y quemada, eso no existe. No existe. Hay quemas cíclicas en Amazonas, pero no existe, al contrario. El gobierno tiene un cierto cuidado. Claro que hay crimen organizado allá, hay tala indebida, etcétera, pero la había también en los gobiernos anteriores. Entonces, es necesario tener objetividad para poder ver esto, ¿no? Volviendo a este punto, o sea, así como había esta narrativa del paria internacional, aquí los medios de comunicación generaron la narrativa del muerto, del cadáver político. Entonces, Bolsonaro, desde el año pasado y este año, es un cadáver político. Es el idiota que no sabe hacer nada, es el burdo, y sí, es un hombre burdo, es un hombre que dice malas palabras, es un hombre que habla para que los mexicanos no se escandalicen tanto. Bueno, no es tan lejano a lo que era Vicente Fox, ¿no? En México. Tiene estas actitudes, pero que al mismo tiempo estas actitudes tan naturales en él le dan una cercanía con el pueblo. De hecho, ¿no? hubo un suceso reciente al comenzar el proceso electoral de una entrevista en YouTube que rompe la narrativa del conglomerado de medios de comunicación. Más de 3 horas de entrevista. ¿no? Así es, con muchísimas vistas. Sí, en este momento no me acuerdo exactamente cuántas vistas fueron, pero me atrevo a decirte que era tipo casi 1 millón de visitas. Sí, ¿no? Que no corresponden con la imagen de paria dentro y fuera del país. En absoluto, y con un youtuber que no es bolsonarista, que había vivido la experiencia de que tuvo que separarse, casi que correr a un socio, porque de repente el socio se le ocurrió decir que bueno, que en una sociedad libre, donde hay libertad para todos, pues debería haber también libertad para que si alguien es nazi, pues quiera hacerlo y que no se le ataque por eso. Señale. Claro que fue una colocación negativa. Él no estaba defendiendo el nazismo, estaba simplemente haciendo una analogía. Y bueno, ¿qué era lo que cabía? La discusión. Había que discutir y decirle, oye, pues no estás tan correcto porque hay ciertas ideologías que aquí, que allá, no hay libertad en absoluto para todo, la libre expresión no es absoluta, hay responsabilidad. Se podría haber entrado en una discusión muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Existe en Brasil una cultura tremenda de cancelamiento, como yo creo que existe hoy en prácticamente buena parte del mundo occidental, y fue obligado uno de los fundadores y socios de este canal a tener que salirse para que el canal no se hundiera. Entonces,
este muchacho, que repito, no es bolsonarista, no es conservador, no es de derecha, el que quedó en el canal, es el que lo invitó, pero ¿cuál fue el éxito? Pues mira, hizo una entrevista cordial. Y esa cordialidad no evitó preguntas duras, difíciles, cuestionadoras, fuertes, pero todo en un ambiente de cordialidad, en una mesa donde se la pasaron horas platicando, bebiendo una cerveza, bebiendo refresco, abriendo un vino, comiendo unas hamburguesas. Se echaron más de 3 horas, casi 4 horas en esa, como tú dices, de una forma disruptiva, quebraron todo el sistema de medios y entonces hubo una reviravuelta ya en el inicio de la elección. Entonces eso demuestra que no es un cadáver político. Otra cosa, convoca el año pasado, delante de la tensión que habría con el Supremo Tribunal, convocó el día 7 de septiembre, que es el Día de la Independencia, un encuentro con los seguidores, ¿no? O sea, con quien apoya al gobierno, para mostrar apoyo al gobierno. 1 millón de personas. Perfecto. En Brasilia, muy difícil que vaya gente de todo el país a Brasilia, está en el centro del país, que es como cruzar media Europa, etcétera. Bueno, 1 millón de personas en un lugar que nunca se ha llenado, ¿no? Y se llenó una buena parte de él, una tercera parte, perdón, poco menos de él. Este 7 de septiembre vuelve a convocar, es el bicentenario de la independencia, hace una celebración del bicentenario oficial afuera del palacio y unos metros, 500 metros quizás después, o un poco o menos, 300 metros después, hay un palco puesto no por el gobierno, sino por la sociedad civil, los apoyadores de Bolsonaro, que fueron convocados, que se organizaron ellos para el día 7 mostrar apoyo al gobierno, ya en una campaña electoral. Y fueron, o sea, los números, hay una lucha ahí de números, pero los videos están allí, no mienten, un lleno enorme de una tercera parte de todo ese camino de la Plaza de los Ministerios, que es dificilísimo de llenar. Yo nunca había visto este lugar lleno, estaba una tercera parte lleno. Y cuando digo una tercera parte es mucho, porque son casi 6 kilómetros, me parece, de largo. Copacabana lleno, San Paulo, esto fue en todo el país, todas las ciudades pequeñas, medias, todo el mundo sale a las calles a mostrar apoyo al gobierno. Bueno, 4 millones de personas hasta donde se pudo tener un contagio. Y repito, puede haber exageración, lo que quieras, pero las imágenes están allí. Nadie convoca ese número de gente en Brasil. Lula no es capaz de convocar una manifestación con 50,000 personas. No es capaz. Y estoy yéndome muy alto, o sea, son números muy altos. Lula decidió en su campaña no hacer actos públicos grandes, y donde los había movilización de los sindicatos, había movilización, bueno, de las bases de izquierda. Bueno, resultado de esto, ¿dónde está el cadáver político? No hay un cadáver político. Por el contrario, si vamos a tomar la peor de las encuestas, existe una tercera parte de electores, un 30% consolidado de los electores, que es de derecha o conservador o de centro derecha, si quieres, y que apoya al gobierno de forma irrestricta. Una tercera parte. Esto Paco, hace 10 años no existía. Hace 5 años era germinal. Entonces, esto es un desarrollo en la cultura política del país, en la estructura política del país, muy interesante. Hoy hay una derecha en el país y no tiene miedo de llamarse derecha, como la izquierda también no tiene miedo. Entonces, todo esto genera la polarización. ¿Qué pasó? El Tribunal Supremo Electoral impide, por una declaración, por una determinación judicial, de que las imágenes del día 7 de septiembre no sean usadas por la campaña
de Bolsonaro. Bolsonaro. ¿Por qué? Porque supuestamente sería abuso de poder, porque eran eventos oficiales de celebración del bicentenario de la independencia. Pero esto es falso. Es falso, todo mundo sabíamos, todo mundo está en las redes sociales, que esas como el evento oficial estaba Bolsonaro con su faja oficial de presidente, hubo un desfile, se entiende, con todas las formalidades. Terminó, cruzó el trayecto que tenía que cruzar y estaba ya en otro momento. Y cuando fue a Río lo mismo, ¿se entiende? Pero no hay cómo discutir esto, no hay cómo objetarlo, o si hay cómo objetarlo es inmediatamente derrumbado y entonces no lo puedes usar. Entonces la campaña de Bolsonaro, por increíble que parezca, no puede usar esas imágenes. Va para Inglaterra y en la casa de la embajada inglesa, del embajador inglés, perdón, en la casa del embajador brasileño en Londres, se congregan seguidores, los brasileños que viven en Londres, van y se congregan para saludar al presidente. El presidente sale al balcón y es ovacionado. Bueno, esto se graba con celulares de una forma no preparada y todo, y se coloca en las redes sociales del gobierno, del presidente, etcétera. Hay un bloqueo de la justicia electoral para que no sea utilizado en la campaña. ¿Por qué? Bueno, porque estaba en función oficial, ¿no? Pero luego va a la ONU y tampoco se puede usar el discurso de la ONU. Y luego ves que uno de los ministros que ha autorizado, que ha estado presente en estas autorizaciones, en el día en que fue la renovación del Tribunal Electoral, con una nueva dirigencia quedó a cargo precisamente el más opositor de los ministros al gobierno, Alexandre de Moraes. En ese momento, ese día de la pose, hay un video donde Lula, que fue a la pose, está entrando, se encuentra con este ministro, y se abrazan como grandes amigos, le da unas palmadas en la mejilla y le dice, llámame, sí, yo te llamo, luego hablamos. Bueno, es este ministro, perdón, el que está haciendo el que está detrás de algunas de estas decisiones. Entonces, la pregunta ahí es, bueno, ¿cuál isonomía, cuál no parcialidad hay aquí? Son preguntas que surgen en la mente de cualquiera que tiene ojos y puede ver lo que está aconteciendo. Entonces, me preguntas, ¿cuál va a ser el resultado? No lo sé, porque el gobierno, la campaña del presidente ha sido acotada, progresivamente acotada hasta este momento. Eso ha generado también que el presidente a veces va y a veces viene con esta afirmación de que son confiables, no son confiables. Eso genera evidentemente una situación compleja y no deseable. Y tenemos esa danza de las encuestas, ¿no? Pero luego ves que colocan a Lula 15%, 20% adelante de Bolsonaro, y cuando Lula sale a la calle, bueno, la gente le grita, le escupe, no puede andar sin sus guaruras, no sale a la calle con la gente, solo en eventos cerrados. Entonces dices, bueno, eso como que no corresponde a la realidad, y luego ponen a Bolsonaro con menos de 30% o con 30% solo, y ves el mar de gente que, claro, puedes sacar un mar de gente y no son todos tus electores, pero parece haber una disonancia con lo que se ve, con lo que la calle dice, ¿no? Entonces es complejo. Yo creo así, con la información que tengo a la mano ahora, que puedo ver, es que vamos a pasar a un segundo turno. Se está cantando mucho, se está hablando mucho de que Lula va en primer turno. Las encuestas de repente se fueron a colocarlo con un 50% de los votos, que con el margen de error, bueno, puede realmente irse a primer turno, etcétera.
pero Lula ha tenido una actitud y ha hecho una campaña como de quien no va al frente, como de alguien que está desesperado para poder estar al frente y ganar inmediatamente. Ha sido totalmente el Lula amor y paz de otras ocasiones, ya no lo es. Ustedes tuvieron a López Obrador amor y paz, ¿no? Que Claro. sabía que estaba al frente, iba y le podían decir lo que quieran, no iba a las discusiones, no De se hecho, enfrentaba con nadie. se hablaba de que no asistiría al segundo debate Así es. y eso era un síntoma de que tenía que cuidar su ventaja. Sin embargo, tuvo que aparecer y, Y le fue muy pues mal. para su desgracia le fue muy mal, ¿no? Totalmente evidenciado y confrontado no solo por Bolsonaro y con un Sí, sino por una descontrol sorpresa, un hombre bomba personal. que solo acontece, es cosas que solo acontecen en Brasil, yo creo, no sé. Un padre ortodoxo de una comunidad oriental autónoma o no autónoma, le llaman, que tiene cabeza por sí, que Ujú, se autorrige. Pues este hombre era el candidato a vicepresidente de otro candidato, un perseguido político, Roberto Jefferson, que por ofender y confrontarse con el juez Alexandre de Moraes, como lo ofendió, el juez decidió encarcelarlo, instruir una investigación y él está siendo el investigador, juez, parte, todo, está haciendo todo. Y el tipo ahora está, creo que en prisión domiciliaria, pero estuvo un tiempo en la cárcel. Y entonces invalidaron su posibilidad de ir de al debate. contender a la campaña. Él era un aliado de Bolsonaro, pero como necesitan recursos para el partido, etcétera, las campañas lanzan sus propios candidatos, después se alían lo que quieras en segundo turno. Eh, le bloquean y entonces el vice queda como titular, pero el vice es un padre ortodoxo Ujú. de una iglesia de Perú, o sea, está incardinado en esa iglesia ortodoxa, en esa comunidad de Perú, y es un hombre bomba, o sea, es el hombre que durante el debate desestabilizó a Lula porque le dijo en unos pocos minutos lo que, vamos a ponerlo en nuestra página de Cabildex si quieres, tengo ahí el video, le dijo a Lula lo que, no digo que todos, porque el país está como que dividido, entonces debe haber muchos petistas también, pero lo que millones de brasileros quisieran haberle dicho a Lula si se lo enfrentaran. Le dijo corrupto, ladrón, asesino, eh, eh, y cuestionándolo de forma directa, frontal, Lula perdió la cabeza. Poco antes de la mitad duró 3 horas el debate, y solo para que tengas una idea, fue tan acalorado y tan intenso que logró la mayor puntuación de Ibope, o sea, de visualizaciones, El rating. de rating, en los últimos 16 años, en ese horario para la TV Globo, que es mucho decir porque tiene el horario de novelas, etcétera. Entonces, perdió la cabeza Lula, quedó totalmente desequilibrado en una primera parte, en un primer bloque había ido bien, se veía muy seguro, y después comenzó a estar todo errático, le gritó al padre que era un falso padre, le dijo que era un fariseo, que se callara la boca, todo esto en televisión nacional, o sea, en cadena nacional. Y entonces, a partir de ahí, ¡pum!, se fue en picada. En tanto, Bolsonaro había sido muy bien preparado para este debate, se veía claramente bien preparado, las preguntas estaban que podía hacer, las llevaba preparadas, ya cronometradas, el discurso final cronometrado casi, pero no aprendido de memoria, ¿sabes? Sino como con las líneas. Y además iba muy bien equipado con cosas para enfrentar a sus adversarios y ahí sí optó decimos aquí en Brasil, una fala mansa, ¿no? O sea, un hablar dulce, no fue el Bolsonaro gritón, lo fue cuando confrontó a Lula, le llamó traidor de la patria, ex convicto y corrupto, Corrupto. ladrón, Ujú. ladrón, pero cuando no necesitó alzar la voz,
se vio como el hombre, como el papá que es incomprendido, que todos los hijos no lo entienden bien, pero él les explica con calma a los niños de lo que se trata. Así fue esto. Pero además iba munido, como te digo, equipado para poder bloquear y callar a sus adversarios. Entonces, fue el gran vencedor del debate, sin duda alguna. Su cierre fue espectacular, prácticamente un resumen de su agenda política, vida, familia, protección a la infancia, protección a la maternidad, libertad económica, apoyo a los más pobres, a los más vulnerables, economía, o sea, desarrollo para el pueblo con un equilibrio, pero con desarrollo tal cual, seguridad, combate a las drogas. En el país han caído, el gobierno amplió la posibilidad de pose de armas, de poder tener en tu casa armas. Y el número de asesinatos ha caído de forma impresionante. Redujo, ¿no? Se ha reducido. Entonces, el es uno elemento de sus de seguridad. resultados que incluso Exactamente. la prensa progresista le ha querido echar en cara. Que sí ha bajado la delincuencia, pero tienes una política a favor de las armas, ¿no? Bolsonaro. Pero, ¿cuál es el problema? Claro, claro, ¿no? No hay Bolsonaro hizo un cierre espectacular sí. y un poco hace rato hablabas de Meloni en Italia, que llegó con este eslogan de Dios, patria y familia. Bolsonaro usó exactamente el Así mismo, empezó. agregando Sí. la palabra Libertad. libertad. Dios, patria, Porque eso es lo familia y que se libertad. juega. Eso Sí. es de alguna forma lo que se juega. O sea, Pues, en este debate, Bolsonaro, en vez de presentar propuestas, porque no tenía por qué presentar propuestas, tenía que defender su gobierno, los mejores momentos del debate fue cuando generó una narrativa, cuando intentó generar o desenvolvió en parte, con todas sus limitaciones, una narrativa. Y este momento final fue eso, ¿no? sí. La gran revelación, evidentemente, es este padre que todo el día de hoy ha sido el comentario total. Que además O sea, iba con su atuendo religioso muy exactamente. singular y además con unos arrestos muy interesantes porque enfrenta a Lula prácticamente cara a cara, ¿no? Con una calma impresionante, porque no tiene nada que perder, Sí, además. claro. Diego, pues qué Le llama. interesante. Solo déjame decirte Sí. para terminar, entonces, ¿esto va a tener impacto en la elección o no? Yo normalmente creo que depende del debate, puede tener mayor o menor impacto, pero por la reacción que he visto hoy en las redes sociales, ha sido tema de todo el día, ha pautado todo el día. Yo creo que puede sí tener un impacto, porque además se le han sumado en estos días, ayer mismo, Neymar para apoyar a Bolsonaro, Pelé el día de hoy, ¿no? Una decena de atletas, etcétera. Y te cuento que hoy por la mañana, 7, 8 de la mañana, un amigo me manda, un amigo que estaba en una clínica para hacerse algunos estudios, estaba sentado esperando y me manda un diálogo que escuchó. Eran 3 voces femeninas, después él vio, eran personas que cuidaban de la clínica en la atención al local, entonces eran funcionarias de nivel básico, no eran médicas, ni personas formadas, etc. Una de ellas le pregunta a otra, él no estaba viéndola, solo escuchando. Oye, ¿vieron el debate? No, fue muy noche, yo vi algunos fragmentos ahora en la mañana. Sí, yo también vi algunos fragmentos. Sí, porque se acabó muy noche, empezó a las 10 y se acabó a la 1, fueron 3 horas. A mí el que más me gustó, dice una de ellas, es el padre. Sí, a mí también, destrozó a Lula, responde otra. Y la tercera dice, cerrando, sí, me hizo pensar que realmente Lula no es un dios. Putz. O sea, esto es un diálogo real. Yo le pregunté a mi amigo, oye, es de veras, o sea, me estás contando.
No, es un diálogo real de personas de clase baja, o sea, de trabajadores, de de trabajadores. proletarios, ¿verdad? Exactamente. ¿Puede tener un impacto? Yo creo que puede tener un impacto porque fue un hecho sensacional por lo intenso que fue permanente, en permanente enfrentamiento. En los 20 años que tengo en Brasil nunca había visto un debate así, ni el interés que despertó al día siguiente. Ahorita mismo que estábamos empezando a platicar, todavía está en medios. Mi esposa y mis hijas se la pasaron la tarde haciendo sus cosas, escuchando el debate con las bocinas y el teléfono. O sea, bueno, esto pasó en muchos otros lugares, entonces puede tener un impacto. Yo creo que vamos a segundo turno. Algunos dicen que Bolsonaro puede ganar en primer turno. Me parece muy extraordinariamente difícil. Algunos dicen que Lula puede ganar en primer turno. Me parecía posible hasta antes del debate. Me parecía que era difícil, pero existía esa posibilidad por la escalada de gente que se le estaba juntando, estaba haciendo una ola de, uy, se nos están juntando todos, ¿no? Los expresidentes del Foro de San Paulo, los jueces, pero el debate hizo un quiebre tremendo. O sea, Lula salió quebrado. Y solo para que no es una percepción mía, los propios periodistas de izquierda y los propios militantes de izquierda, en sus tweets, tengo ya una recopilación extraordinaria ahí de tweets, reconocen que no debió haber, dicen aquí, no, que debió haber participado, pero confrontado al padre, sacerdote. que no lo debió haber confrontado, porque ahí se quebró, ahí perdió el debate. Esto lo reconocen los de la izquierda, o sea, los activistas, los periodistas de izquierda. Entonces quiere decir que efectivamente esto les dolió y les dolió mucho. Entonces vamos a ver, yo creo que pasamos a un segundo turno, vamos a ver si es posible. Pues qué interesante conocer sobre este proceso electoral, porque como lo has dicho, del futuro de Brasil depende las posibilidades de rehacer los equilibrios políticos en el continente, ¿no? En la medida en que Lula avance, estaremos viendo un reforzamiento de este dique ideológico continental y será cada vez más difícil el remontaje, al menos en el corto plazo. Entonces, y el impacto moral que esto puede generar, Paco, mira, ¿qué va a pensar un joven o un adolescente que cuando se ponga a leer el historial de Brasil o de donde sea, el historial de Lula, de todo lo que robó, porque robaron, de todo el saqueo que hicieron del país, que fue monstruoso, de las declaraciones que hay, de todos los... Bueno, y volvió a ser presidente. ¿Cuál es la lección moral que esto deja? Es muy duro y yo creo que tiene un impacto cancerígeno, diría yo, en la estructura, en el tejido social, en la estructura moral de las generaciones que vienen, ¿no?